El Doctor Zhivago es una obra maestra de la literatura universal. Representa la tarea titánica que empleó el autor durante 10 años en su elaboración. Desde su publicación estuvo marcada por la polémica y la angustia. El dolor y la tristeza recorren sus páginas, tanto como el tren transiberiano lo hace atravesando la madre Rusia. Culturizando presenta Pónganse a leer con Pedro Julio. Hola gente, esto es Pónganse a leer con Pedro Julio, un espacio de divulgación de la lectura en el que nos encontramos para hacer juntos apología de ese vicio maravilloso que nos une y nos consume a todos los que andamos por aquí, la lectura. Y lo que les acabo de leer pertenece a un artículo fantástico escrito por Nesfran Antonio González Suárez, que se llama El poeta Zhivago. Porque hoy en Pónganse a leer vamos a hablar de esta obra monumental que después de tantos años de su publicación sigue emocionando al lector y haciendo que uno se traslade a esa madre Rusia mientras la lee y se sienta muy identificado con Yuri Zhivago, con Lara o con Tonia Gromyko. El Doctor Zhivago es una novela, o es quizá la novela de Boris Pasternak. Fue la única novela que él escribió, pero aparte yo creo que es la gran novela rusa, que fue publicada en 1957 en Italia. Y años después, apenas en 1988, pudo ser publicada en la URSS. Es la obra que consolidó al autor y que al año de la publicación en Italia de Doctor Zhivago, en el año 58, se gana el Premio Nobel de Literatura. Un premio que tuvo que rechazar por las presiones del gobierno soviético. Y que ya saben ustedes, esta gente es así como tú sabes, como muy controladora. Ellos les encanta andar metidos en todo, pero lo que tienen que controlar, eso no lo controlan. El hambre, la inflación, eso no lo controlan ellos. Fíjate tú. Ahora, ¿quién fue ese hombre brillante y luminoso al que le debemos uno de los mejores libros de la literatura universal? No solo de la literatura rusa, o sea, universal. Que, bueno, ya lo mencionamos en el episodio dedicado a la literatura rusa y a los libros y a los autores rusos. Boris Pasternak nació el 10 de febrero de 1890. Mira, ya me iba a lanzar ahí un 1980. No, de 1890. En Moscú, en la capital de la madre Rusia. Pasternak nació en el seno de una familia de origen judío ucraniano que, digamos, era como acaudalada. Entonces sus padres, que eran Leonid Pasternak, era un pintor prestigioso que además era profesor de pintura, y su mamá, Rosa Kaufman, era pianista. Entonces de ahí tuvo acceso, digamos, a una educación de calidad, tuvo acceso a libros, al arte, a la poesía, y bueno, este hombre pudo apertrecharse de esta manera de un bagaje cultural importante. A ver, gente, por la casa de los Pasternak pasaban estrellas rutilantes como el señor Sergei Rachmaninov. También estaba León Tolstoy, era asiduo a la casa, o Rainer Maria Rilke. Por lo que, bueno, digamos que la atmósfera en ese hogar era muy cosmopolita. Y esto permitió, insisto, que el ambiente cultural al que se vio expuesto él y sus hermanos fuera realmente elevado. Boris Pasternak estudió Derecho y también estudió Filosofía y Música en Moscú, y luego se fue a Marburgo para estudiar allá y ampliar, digamos, como sus estudios en Derecho, y en esa época consiguió trabajo como traductor. Entonces le tocaba llevar al ruso la obra de gente tan brillante como él. Por ejemplo, tuvo que traducir a Goethe, tuvo que traducir también a Rilke, tradujo también a Shakespeare y a Verlaine. Entonces imagínate todo lo que... pero qué maravilla traducir al ruso a esta gente. Pasternak arrancó como poeta. Entonces lo primero que él produjo fue El gemelo en las nubes en 1914, que es una obra muy influenciada por el futurismo. Y 3 años después, en 1917, publica Más allá de las barreras. Luego, en 1922, publicó Mi hermana la vida. Qué título tan bonito, Mi hermana la vida. Bueno, Boris Pasternak también está considerado como uno de los 4 poetas más destacados de Rusia en la primera mitad del siglo XX. Los otros 3 son Ana Akhmatova, Marina Tvestayeva
y Osip Mandelstam. Ustedes disculparán mi pronunciación, habitualmente es muy lamentable, pero en estas oportunidades pues ya verán ustedes que mi voz no está a todo lo que da. Tengo la garganta un poco afectada por las complicaciones post-COVID. Y entonces, bueno, aquí tengo un tejemaneje con ciertas pronunciaciones que... Entonces, bueno, continuamos. Una vez dicho esto, yo apelo a la caridad cristiana o de la caridad que sea, que habite dentro de sus corazones y de sus almas, y ustedes disculparán estas pronunciaciones. Luego esto va a quedar escrito por aquí en un artículo en Culturizando, y ustedes van a tener acceso a los nombres de esta gente correctamente. Y ya ustedes, si quieren, me pueden comentar a través de @PedroCenoA en Instagram y en Twitter cómo se pronuncia esto correctamente en el ruso. Bueno, seguimos con esta gente. Estos 4, por cierto, eran muy amigos. O sea, ellos no eran que andaban cada uno por ahí escribiendo su poesía. No, ellos 4 fueron muy amigos y los 4 tuvieron una vida súper trágica. Por culpa, adivinen de quién. Adivinen de quién fueron las vidas trágicas de esta gente. De las políticas soviéticas. Mira, yo no sé cómo yo en alguna época de mi vida yo puedo tener algún... Bueno, en fin. Seguimos. Pasternak no se escapó de la mano larga del Politburó. Y él, como otros tantos rusos, fue víctima de la gran purga de la década de los 30 y lo acusaron de subjetividad. Imagínate tú, ¿qué clase de delito es ese? Subjetividad. A mí me encantaría leer el Código Penal o el Código Civil. Imagino que esto es Código Penal o el Código de Enjuiciamiento Criminal. No desconozco, de enjuiciamiento militar, no sé. Pero me encantaría como leer esto, a ver cuál es el concepto que le dan esta gente a el delito de subjetividad. ¿Qué clase de delito? Mira esto. Bueno, en fin. Bueno, bendito sea Dios. Este hombre logró escapar del gulag al que lo habían condenado por ese delito de subjetividad y volvió entonces a traducir para vivir. En esta oportunidad, obras al alemán. Entonces ya no era al ruso, sino ahora el alemán. El alemán ese que había aprendido cuando él estudió en Marburgo. Vamos a seguir por aquí. Aquí dice que tengo las notas, que las notas me han perdido. Yo no sé qué me está pasando. Tengo que tener un método más juicioso de las notas para que no me traspapelen aquí. Pasternak se casó en 1922 con Eugenia Lurie. Luego, otra vez en 1932 con Zinaida Nikolayevna. Y por cierto, que mientras él estaba casado con Zinaida, mantuvo una relación, por no decir un juju, con una escritora que se llama Olga Ivinskaya, que era 22 años menor que él. Y ella pues inspiró al autor para crear el personaje de Larisa Antipova en El Doctor Zhivago. Ella también lo acompañaría hasta su muerte, el 30 de mayo de 1960, a causa del cáncer de pulmón. Entre la obra poética de Pasternak también está El Segundo Nacimiento de 1932, está En Trenes de la Mañana de 1943, está también La Vastedad Terrestre de 1945 y Cuando Amanece de 1959. También destaca su novela autobiográfica El Salvoconducto de 1931, pero el título más importante y conocido de su producción siempre será El Doctor Zhivago. Doctor Zhivago está ambientada en varios periodos de la historia de la humanidad, especialmente en acontecimientos que transcurrieron en Rusia. Y bueno, nos paseamos por aquí por la Primera Guerra Mundial, luego por la Revolución Rusa de 1917 y también por la Guerra Civil de 1918 a 1920, más o menos, que duró este periodo terrible que tuvo que atravesar esta pobre gente. Se le considera una obra de corte personal, que está llena de episodios que podríamos enmarcar dentro del lirismo, que vendría a ser esa expresión profunda e íntima de los sentimientos y las emociones, y se plasman en el arte. En este libro hay mucha reflexión sobre el papel de la élite intelectual en la Revolución de Octubre, por ejemplo. Y es interesantísimo ver cómo Pasternak hurga y como que desmenuza, pero a la vez voy a utilizar yo
un verbo que no tiene que ver mucho con esto, pero que a mí me gusta utilizarlo cuando uno está leyendo. Rumiar. Este hombre hace un ejercicio de rumeo de toda esta cuestión, de todo el papel, de cómo fue la actuación de la élite intelectual en este periodo específico. Y en ese ejercicio pues va dejando como una esencia, un saborcito que él nos traslada y nos transmite a través de las páginas del Dr. Zhivago. La cuestión es que todo esto pasó sin el consentimiento del gobierno de la Unión Soviética. Y dirán ustedes, bueno, a santo de que el gobierno tiene que estar en conocimiento y aprobando, digamos, lo que uno piense, actúe o escriba, o lo que a uno le dé la gana, chico, de uno pensar. O sea, por favor, siempre que no contravenga con la norma legal. Y ojo, con la norma legal también, porque... Pero también hay otro tema, pues, o sea, pensar no es un delito. Cuidado, pensar no es un delito. La cuestión es que las autoridades persiguieron al autor y lo desacreditaron calificándolo de oveja sarnosa. Imagínate tú, que se plegaba a los deseos de los enemigos de la Unión Soviética con escritos llenos de calumnias. No te digo yo. Mira, yo leo esto aquí en las notas y se me parecen a ciertos comentarios de otra gente que yo no voy a nombrar. No las voy a nombrar. Pero dirán ustedes, bueno, pero ¿por qué Pedro Julio nos está recordando y recomendando este libro? ¿Qué es lo que pasa en Dr. Zhivago que lo hace no solo una joya preciosísima de la literatura rusa, sino también de la literatura mundial? Bueno, yo les voy a echar el cuento. Aquí un poco resumido, pero les voy a intentar echar el cuento de lo que pasa en la novela. Resulta que esta es la historia, pongan atención, de cómo la vida de un niño huérfano llamado Yuri Zhivago se convierte en un médico poeta. La novela arranca con la muerte de la madre de Yuri, María Nikolaevna. Yuri y su madre habían sido abandonados por su padre. Ya empezamos con drama aquí, drama universal, porque ponle tú esta característica a una novela latinoamericana y es un pie de historia totalmente creíble. Totalmente creíble, no tiene que haber pasado. Esto pasa en todas partes. Mati, mi superabuela, por cierto, por si no hay si hay por ahí algún oyente que sea nuevo y no me haya escuchado hablar de ella por aquí, bueno, sepa que yo voy a nombrar a Mati y nombro a Mati a cada rato. Mati decía que uno realmente quedaba huérfano cuando moría la madre de uno. Esto tiene chiste en la familia porque la mamá de Mati, mi bisabuela María, murió con 105 años. Mati tenía 78 años cuando su mamá murió. Y en su natural dramatismo, ella dijo en el funeral, ahora yo sí soy una huérfana, o sea, con 78 años. Entonces inmediatamente se escucharon unas carcajadas entroidosas, pues imagínate tú, o sea, Mati, huérfana a los 78. Bueno, en fin, seguimos aquí con el pequeño Yuri, que queda solo en Moscú. Entonces pasamos rápidamente por su adolescencia y somos testigos de cómo él se convierte en un médico, pa. Ya de adulto, Yuri conoce a Antonia Gromyko, que en la novela se la van a llamar Tonia Gromyko. Porque tú sabes que los rusos tienen esta cuestión de los nombres patronímicos y los nombres propios y los nombres de pila. Entonces ellos tienen como 3 nombres a la vez. Tienen un solo nombre, pero entonces un nombre se le ponen como un diminutivo y tal. Bueno, en fin, Tonia vendría siendo como el diminutivo de Antonia. Ellos son muy suyos para estas cosas. Yuri tiene una vida, digamos que como tranquila y apacible con su esposa, hasta que estalla la Primera Guerra Mundial. Y Rusia se mete en ese paquete. Graso error, por cierto, que le pasaría después factura a los Romanov. Entonces Yuri le toca irse como médico militar al frente y en ese berenjenal conoce a Larisa Antipova, que la van a llamar Lara por este mismo tema de los nombres y los nombrecitos y los nombres. Que era una enfermera en el hospital de campaña en el que Yuri estaba destacado. Y bueno, y ellos coinciden ahí, ellos se conocen y tal y qué sé yo, pero Lara también estaba casada. Lara estaba casada con un señor que se llamaba Pavel Antipov. Porque tú sabes, siempre el amor de la vida de uno es una persona que no está disponible. Con tantos peces en el mar, mira, uno va derechito al que no le conviene. Por las razones que sean. Pero en fin. El tal Pavel era un soldado voluntario que estaba desaparecido en batalla. Entonces la pobre Lara lo estaba buscando como Palito Romero. En ese escenario, esta gente se enamora, Yuri y Lara. Pero la convulsión no solo termina con la Primera Guerra Mundial, porque cuando la contienda terminó, entonces en Rusia empezó la Revolución Rusa.
que trajo como consecuencia el derrocamiento del régimen zarista imperial y la instauración del régimen leninista republicano, porque tú sabes, aquí vamos de un régimen para otro. Aquí no es que te sacamos de la barbarie en la que estás sumergido supuestamente y te vamos a presentar un escenario mejor. No, te presentamos una cosa peor para que tú sigas sufriendo. Eso aplica para esta gente y para otros países, como uno que empieza con fe la vidental. Y no voy a decir más. Entonces, bueno, este tejemaneje que le estoy echando el cuento de Rusia aconteció entre febrero y octubre de 1917. Y de aquel estropicio nació la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. Con la Revolución Rusa llegó también una guerra civil. Y el pobre Yuri, que lo único que quiere es dedicarse a su familia, no puede ya. Entonces, súmale que Lara sigue pululando por ahí. Porque esta sí es verdad que no le importa que el amor de su vida no esté disponible. Ella va a luchar por ese hombre. Ay, Lara, tenemos tanto que aprender de ti. Tantísimo que aprender de ti, querida. Bueno, entonces Yuri está entonces, bueno, entre dos mujeres. Las dos mujeres de su vida en este momento. Tonia, que es toda decencia y virtud. Y Lara, que es una pasión y una decadencia avasallante. La cuestión es que en medio de aquel enredo, Tonia decide exiliarse en Francia. E intenta llevarse a su esposo con ella, pero Yuri no está como muy interesado en irse. Y él está en un idilio ahí con Lara Antipova. Pero, como no todo en la vida es miel sobre hojuelas, reaparece el marido de Lara, el tal Pavel aparece. A todas estas, Yuri tenía sus muchachitos con Tonia. Y Lara tenía una muchachita con Pavel. Pero ya ves tú, que nada nos detenga, tú sabes, que no, eso no va a ser un impedimento. Entonces Yuri Chivago, que tenía un corazón de condominio, con Tonia Gromyko lejos, con Lara Antipova, con el esposo, pues él va y se empata con Marina Markelovna. Y con ella tiene más hijos, porque válgame Cristo que esta gente es más fértil que un campo en Varina. Aquí todo lo que tú echas, eso germina, eso sale. Total, que el doctor Chivago le da un infarto mientras va en un tranvía en medio de un calor más sofocante que el de Maracaibo a mediodía. Esto sucede en 1929. Todo este cuento que yo he destrozado aquí intentando resumir está escrito de una forma magistral, óyeme a mí, se me está saliendo el oriental. Magistral por la pluma de Pasternak. Y ustedes deberían leer esta obra porque se van a alimentar y van a alimentar su alma. Señoras y señores, leyendo el doctor Chivago. Fíjate tú que el último capítulo de la novela está compuesto por 25 poemas que se le atribuyen a Yuri Chivago. Uno es más bello que el anterior. Son preciosos todos. Porque ya recordarán ustedes que Pasternak era un poeta, esencialmente. Entonces, claro, ¿cómo voy a terminar esto? Métele poesía, caramba, métele poesía a esto. Ponle también que nos encontramos con una historia de amor desde el adulterio. Pero no el adulterio al estilo de Ana Karenina o Madame Bovary, en donde el adulterio se ve como un pecado y una deslealtad con unas consecuencias funestas para sus protagonistas, especialmente para las femeninas. Sí, porque aquí por el contrario, en el doctor Chivago, la cuestión es que el adulterio no es el adulterio por el adulterio. Aquí no se entiende como una unión sexual de dos personas casadas, sino que el amor es mucho más fuerte, tiene más peso. Yuri y Lara no tienen una relación construida desde el deseo, sino desde el amor. Un amor que, digamos que nace en las vicisitudes de la guerra y que se sobrepone a un montón de dificultades. A ver, esta gente estaba casada, tenía sus muchachitos. Rusia estaba pasando por un momento convulso y terrible. Esto no era como las mejores condiciones para que el amor prosperara. Pero, a pesar de eso, a pesar de la guerra, a pesar de la muerte, a pesar de todo aquello, ese amor supera todo. Y lo supera a través de los escritos de Yuri Chivago, al que nosotros tenemos acceso al final de la novela. Aquí estamos frente a una novela dramática en la que se cuentan por gracia y por ventura con un autor prodigioso. Esta es la historia de amor y los conflictos que el amor desencadena en la gente que lo siente. Pasternak, que era un poeta magistral, utiliza todos los recursos de la poesía y los pone al servicio de las letras, logrando que la prosa y la poesía en el doctor Chivago se junten de una manera como muy orgánica, muy natural, muy espontánea. Aquí no se ve nada forzado realmente.
La novela tiene un espíritu visual que mientras la vamos leyendo nos vamos imaginando los espacios, las caras de los personajes, sus reacciones ante las emociones, la crudeza de la guerra, la grandeza del amor, la grandeza también de esa gran Rusia. De manera que desde su publicación el Dr. Zhivago ha sido adaptado al cine y a la televisión muchas veces, unas con mayor virtud que otras. Yo aquí me voy a permitir mencionarle algunas que me parecen que son como las más interesantes de las adaptaciones. La primera es la película dirigida por David Lean, que fue una superproducción con todos los jugueticos, con el legendario Omar Sharif como Yuri Zhivago, Julie Christie como Lara Antipova, pero también aquí está una de mis actrices favoritas de todos los tiempos, Geraldine Chaplin, la hija de Chaplin, que interpreta a Tonia Gromyko. La película fue estrenada en los cines el 22 de diciembre de 1965 y recaudó, y aquí agárrense ustedes, $111.7 millones entre los Estados Unidos y Canadá. O sea, aquí no estamos metiendo los otros lugares. De hecho, está considerada como la 8ª película más taquillera de la historia. La nominaron un montón de premios Oscar, pero al final se ganó el de mejor guión adaptado, evidentemente, la mejor fotografía, dirección de arte, vestuario y la banda sonora, que es una preciosidad. Otra adaptación que a mí me gustó mucho es la miniserie de televisión que hicieron en el año 2002, que dirigió Giacomo Campiotti, que fue una coproducción europea que nos lleva a la Rusia convulsa del Dr. Zhivago en 3 episodios. Aquí los protagonistas son Hans Mattenson, como Yuri Zhivago, mi ídola total, la mujer con la clavícula más bella del mundo, Keira Knightley, como Lara Antipova, y una actriz que es poco conocida por estos lares, pero que a mí me parece prodigiosa, Alexandra María Lara, hace de Tonia Gromyko. Ella también trabaja en la película La Caída, esa gloria de película acerca de los momentos finales de Hitler. Ella es una de las secretarias de Hitler en esa película. Pero tiene otras películas fantásticas. Hay una de un pez dorado que es genial. Búsquenla, que ella es muy buena. Esta miniserie fue nominada al premio BAFTA como la mejor serie dramática. Ya como Campiotti fue nominado a mejor nuevo director. Y también la nominaron a diseño de vestuario. No ganó estos premios, pero bueno, no hace falta que se lo ganara. La miniserie es una gloria. Y yo tengo que contarle que la primera adaptación que yo vi de esta novela fue esta miniserie. Entonces yo me quedé muy subyugado porque me pareció que era tan bella y que estaba tan apegada al libro. O sea, conservaba realmente el espíritu del libro. Y yo tengo un tema con eso. A mí este libro me gustó mucho. Y ver que una adaptación respeta la obra, sobre todo una obra que a mí me ha encantado tanto, a mí eso me enamora. Me enamora totalmente. Entonces, yo, por ejemplo, no pude ver la nueva versión de Muerte en el Nilo, que la abandoné rapidito porque eso es un despropósito del libro. O sea, y yo no voy a discutir eso. Esa película es un bodrio. A mí no me importa que dijiste Gal Gadot, Ernie Hammer y todos los periquitos que le acompañan. La película es un asco. ¿Dónde está el libro? ¿Dónde está? ¿Esa gente leyó el libro antes de hacer la película? Yo no sé, yo creo que no. Y volvemos aquí con el Dr. Zhivago. Por cierto, que en el 2019 se difundió un rumor de que Michael Hirst, que es el guionista de Vikingos, iba a producir una nueva adaptación de la obra de Pasternak, pero esto quedó un rumor. Esto no avanzó. Hubiera sido interesante ver el Dr. Zhivago desde los ojos de este caballero. El Dr. Zhivago es una novela que está bien escrita, que tiene un argumento real y con un telón de fondo que es, digamos, complejo. Y precisamente ese telón de fondo fue lo que le trajo problemas al autor, porque en la novela el autor hace alusiones implícitas a los campos de prisioneros del estalinismo, y también llega a referirse a las matanzas cometidas en la época por la gente del movimiento blanco y por los bolcheviques. Evidentemente, eso le pasó factura, porque los soviéticos entendieron que era una obra contrarrevolucionaria, que tergiversa las ideas de la revolución. Imagínate, esta gente era la gente acomplejada, hermano. Las que yo conozco es suficiente. Cuando salió a la luz, la novela de Pasternak se convirtió inmediatamente en un bestseller mundial. Aún hoy se sigue editando y leyendo. Nadie duda de su calidad como obra maestra. Hay ciertos paralelismos entre Yuri Zhivago y Boris Pasternak. Por ejemplo,
la tragedia que viven ambos como intelectuales revolucionarios románticos, de frente, digamos, a una vida difícil, y también las historias de amor desesperado que serían protagonistas Yuri y Boris. En 1958 la Academia Sueca le otorga el Premio Nobel de Literatura a Boris Pasternak, pero la alegría duró poco. El gobierno ruso lo presionó para que él no aceptara el premio. Pasternak decidió sucumbir a estas presiones y rechazó el premio. Durante más de un año el gobierno lo persiguió y tomó represalias en su contra. Lo expulsaron, por ejemplo, de la Unión de Escritores Soviéticos, y eso a este hombre le dolió en el alma. En un artículo del año 2018, Teresa Amiguet escribe para La Vanguardia que Irina, la hija de Olga Ivinskaya, declaró que en octubre de 1959 la KGB llamó a Pasternak a un interrogatorio por la autoría de un poema titulado Premio Nobel, y que ellos vieron como una provocación. Hay una provocación, imagínate tú, ¿de verdad? ¿KGB? ¿Estamos hablando de verdad? Bueno, Pasternak nunca entendió por qué las autoridades rusas lo trataban como un enemigo, si él lo único que buscaba con su obra era mostrar al mundo las bellezas de su país. Pasa a menudo, querido mío, pasa a menudo. Bueno, gente, aquí nos va a agarrar el sereno como la KGB agarró a Pasternak. Entonces, vamos a ir despidiéndonos antes de que ustedes se aburran de mí y yo me quede con la garganta seca de tanto perloteo, y aquí tú sabes, con este malestar que tengo últimamente. Yo una vez más me voy a despedir y me voy a quedar con la esperanza de haberles picado la curiosidad y de que ustedes, después de escuchar este episodio, se van a ir a buscar esta obra gigante y se la van a devorar con entusiasmo. Por favor, les pido que me echen el cuento de cómo les va con Yuri Zhivago, y si ustedes ya lo leyeron, cuéntenme cómo les fue en esa experiencia de lectura. Háganlo, insisto, a través de mis redes sociales. Métanse en @pedrocenoa en Instagram o en Twitter. Escríbanme, que yo les respondo, siempre en diferido, pero yo respondo. Soy un hombre de palabras. Y échenme el cuento cómo les va. Bueno, ahora sí nos vamos a despedir. Yo los voy a dejar con Yuri Zhivago, Lara Antipova, Tonia Gromyko y toda la gente que aparece en este fantástico libro. Pero antes de irme, les recuerdo la consigna. Ya la saben ustedes. Pónganse a leer. Culturizando presentó Pónganse a leer con Pedro Julio.